Pues bienvenidos a una nueva clase de educación intercultural, ¿no? Vamos a trabajar sobre el tema de hoy, son precisamente estos espacios, ¿no? Donde se realiza la interacción cultural y la integración, ¿no? Es decir, donde se propician los diálogos interculturales, que justamente es lo que estábamos haciendo hace un momentito. Entonces, antes de que yo empiece con mi monólogo, porque luego pues me agarro el micrófono y ustedes son muy, digamos, muy modestos, muy, se me fue la palabrita ahorita, pero no me dicen nada, ¿no? No me dicen, profe, ya, yo también quiero decir algo, yo quiero participar, mire, yo también sé, y me dejan que me agarre el micrófono. Entonces, antes de que eso suceda, pues les doy la palabra a ustedes. ¿Quién quiere participar? Recuerden que las participaciones son importantes, ¿no? Para que tengan una mejor calificación. Con respecto a la lectura de, eh, pues la lectura que nos toca, que es precisamente espacios interculturales, ¿no? Eh, no sé, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien desea comentar algo? ¿No? Ah, ok. Bere. Bere, dice, escrito algo. Si quieren, ahorita lo leemos. Jazz, ¿querías comentar algo? Adelante, Jazz. Te Hola, escuchamos. profe. Pues yo nada más quería como resaltar un punto que es un poco, pues, particular, ¿no? Que a Ajá, lo mejor muchas veces, por decir, en la identidad nacional, ajá, muchas personas que somos ahora sí que mexicanos, ujú, eh, no nos sentimos con ese orgullo, o sea, como que no le damos importancia a nuestros, por decir, a nuestros lábaros patrios, ajá, y creo que pues algunas escuelas pues sí te enseñan cómo respetar una bandera, cómo respetar ¿cómo se dice? Un lábaro patrio, o cómo respetar pues sí, tus orígenes. Yo creo que ahorita está muy perdido eso de los valores y educación en este ámbito pues de la identidad nacional, ¿no? Que es más que nada un sentimiento propio y particular, siento yo. claro, claro, muy amable, Jazz. Sí, de hecho, miren, no es tanto nuestra culpa, ¿eh? No es tanto nuestra culpa que no nos sintamos identificados con nuestros emblemas nacionales, ¿no? De hecho, es más culpa, digo, sí tenemos culpa, claro, pero es más culpa de los espacios precisamente cerrados en donde no se da esta apropiación de la identidad nacional, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nosotros sabíamos que tenemos afromexicanos en nuestro país y que son mexicanos? Pues, ¿cuántos de nosotros tenemos conocimiento de que pues debemos de respetar precisamente nuestras culturas, de respetar a nuestros pueblos originarios? Es decir, ¿por qué? Pues precisamente porque se ha, eh, digamos, abaratado eso, ¿no? Nos enseñan una historia que no nos llena de orgullo cuando no nos enseñan el todo, ¿no? Es decir, hay cosas en contra. Sí, depende de nosotros también, pero hay otras cosas en contra. Adelante, Jazz. Quizás quieres continuar con... Sí, porque es que se me fue un poco la idea, pero a lo que iba dentro de los espacios culturales, digámoslo así, yo iba con esto del sentimiento de identidad nacional, a que nosotros como mexicanos adoptamos otras costumbres o modas que Ujú, son extranjeras. Por sí, decir, nos vamos mucho a lo de, voy a comprar unos tenis de marca, ujú, o, bueno, no voy a hacer promoción, ¿no? Pero pues hay muchas marcas que son muy conocidas, pero son muy caras. Y ujú, no todos tienen o tenemos el acceso a ellas. O por ya, mera costumbre o por mera moda lo hacemos. En cambio, hay muchas cosas mexicanas que se hacen ahora sí que manualmente,
claro, artesanía que muchas marcas de prestigio internacionales o mundiales las adoptan y son muy caras. Y nosotros claro, lo vemos como, ay, no, eso no es, o sea, eso no, no me gusta porque es mexicano. O ajá, sea, creo que de ahí debemos empezar nosotros claro, por decir, a mí en lo personal me encanta comprar blusitas bordadas y así. Y ande, mucha gente lo ve mal, mucha gente lo ve, ay, no, eso es cosa de pobres y así. Y ujú, no, o sea, no es de sentirnos así. Como que depende de uno mismo. Yo digo que no adoptar tantas cosas extranjeras, sino que adoptar lo que tenemos aquí en México, que es claro, mucho más bonito. claro. Gracias. Sí, sí, no hay de qué, Jazz, gracias por tu participación. Fíjate, siguiendo pues, ese conversatorio que estás haciendo, em, es cierto, hay muchas cosas en México que son de muy buena calidad. Claro, tampoco debemos de cerrarnos a otros espacios, a otras cosas. Por ejemplo, no dar, digamos, este, uy, se me fue el nombre, ahora estoy muy distraído. Este juicio de valor, no dar este juicio de valor con respecto a lo que podemos o no podemos hacer. Yo, por ejemplo, tengo una compañera de Oaxaca, una compañera indígena de raza indígena, es indígena pura, habla una lengua indígena, ¿no? Y de repente, en algún momento, estudiamos la maestría juntos y en algún momento me venía a visitar para que fuéramos a algunos espacios, ¿no? Yo me sorprendía tanto como esta compañera em, se iba a comprar a tiendas de fábricas de Francia o se iba ese tipo de tiendas que yo nunca pensé entrar, ¿no? Me sorprendía cómo ella conocía tantas cosas, ¿no? Compraba una cámara que cuesta 10,000 pesos, 12,000 pesos y tenía digamos, la capacidad para pagar, ¿no? Sigue teniendo para pagar, digamos, eso, porque la cámara la utilizaba para su trabajo, luego le compró una bolsita. Recuerdo que esa vez eh, fuimos hasta Puebla y fuimos a una de esas tiendas grandes que creo que era Fábricas de Francia o algo así de esas tiendas y nos compramos unos helados, ¿no? Y un heladito, me acuerdo que pagó creo que 250 o 300 y yo decía, ah, Dios mío, por un helado 300 pesos. Y yo en mi contexto decía, yo no voy a gastar en eso, ¿no? Pero en ese sentido también damos como estos juicios de valor, ¿no? O sea, no todo lo extranjero es malo, pero también deberíamos de cuidar esto de lo, precisamente, de lo nacional, ¿no? Hay muchas cosas, dice Jazz, es que a mí me gustan las blusas bordadas y no significa que sea pobre, ¿no? Significa que me gusta, ¿no? Y las voy a usar. No importa que me digan lo que me digan, ¿no? Finalmente, la pobreza, sí es cierto que hay pobreza todavía en nuestro país, pero muchos de nosotros somos pobres moralmente e intelectualmente, ¿no? Em, Hay muchos espacios, muchos lugares en donde puede uno aprender muchas, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo mismo les comento aquí a ustedes, yo vengo a aprender de ustedes, ¿no? Con sus experiencias, con sus comentarios, con su forma de pensar, con su forma de ver la vida, ¿no? Y en ese sentido, nosotros estamos aprendiendo para la vida, ¿no? Cuando vamos a educar en este nivel cognitivo, sí, claro, necesitamos tener un nivel teórico demasiado elevado, ¿no? Pero necesitamos también tener esa facilidad de poder enseñar desde la vida, ¿no? Ok, está bien, me hablan de la lectura, pero me repiten la lectura y ¿dónde queda la experiencia? ¿No? Todo necesita dos cosas, ¿no? Eh, Conocimiento teórico y conocimiento práctico. No podemos avanzar si no hay las dos cosas. Es decir,
cuando yo intento desde la teoría darles o aplicarles algo práctico, les pongo ciertos ejemplos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que aterricemos precisamente en esos espacios prácticos. Claro que vamos a tener más práctica cuando ya estemos en nuestra praxis cotidiana. Dice Mayra, es un lujo traer una blusa bordada. Sí, de hecho las mujeres se ven muy guapas, ¿no? Muy guapas con ese tipo de blusas. Dice, de hecho los turistas la compran mucho y más los que tienen dinero. Sí, y ha habido plagios, ¿no es cierto? En otros países se las llevan, las plagian y las venden a precios exorbitantes, ¿no? Los triques tuvieron apenas un inconveniente con sus huipiles. ¿Sabían que sus huipiles están en 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 pesos un huipil? Es decir, no es una artesanía, ¿eh? Es un arte. Ahora resulta que los indígenas eh, no pueden tener arte, tienen artesanía, no pueden tener una lengua, tienen un dialecto. Es algo tonto, ¿no? Digamos desde ese punto de vista. Lo peor de todo es que normalizamos esas visiones, ¿no? No recuerdo quién decía en esta misma clase, me parece, que pues que un compañero de una comunidad le costaba mucho, ¿no? En el bachillerato porque no entendía bien la lengua castellana, pero que ahora le da una validez superior porque sabe dos lenguas, ¿no? Es decir, tiene dos cosmovisiones. Bien, no me enrollo más porque si no tomo yo la palabra y lo que me interesa es que ustedes la tomen y compartan. Me parece que Alma, querías comentar algo, vi tu mano levantada hace un momentito, pero bueno, todavía no te podía dar el espacio. Pero si quieres comentar algo, de una vez estamos para escuchar. Sí, profe. ¿Sí, sí me Ade- escuchan? sí, adelante, fuerte y claro. Sí, mi comentario era igual de todo lo que estaban diciendo antes. Ujú, Bueno, yo digo que ahora sí, para generar una interculturalidad también es pues necesario generar una confianza, ¿no? Un ambiente de confianza con la persona o las personas con las que están hablando, ¿no? ujú, Porque digamos que al aprender o interactuar con estas personas, conocemos unas culturas que son, o sea, que son ¿cómo se puede decir? Pues son un tema muy extenso ujú, que nosotros desconocíamos, como dicen ustedes, que digamos que nuestra cultura es muy distinta a otros lugares, su gastronomía, su vestimenta, su lenguaje, sus valores, sus leyes. O ujú. sea, digamos que lo que a nosotros nos puede parecer normal, a ellos les parece todo un tema, ¿no? Un descubrimiento. Claro, Este, y pues también al realizar no debe de existir ningún tipo de discriminación, ¿no? Porque digamos que nosotros les podemos estar hablando de alguna manera y a ellos les puede parecer un tanto irrespetuoso o directo, o que éramos, ¿cómo decirlo? ajá, Sobrepasar o algo así. Bueno, sentirnos superiores a ellos, ¿no? claro. O viceversa. Por eso, bueno, yo digo que es muy importante, es que ya se me fue la idea. Bueno, pero sí más o menos rescato algo de lo que dices, ¿no? Lo que pasa es que somos egocentristas, ¿saben? Somos egocentristas en el sentido de que vamos logrando nuevas cosas y no es malo, ¿no? Es parte del ser humano, a todos nos pasa. Yo les comento esta historia personal. Imagínense, yo vengo de una clase pobre, digamos, donde andaba yo con chanclitas, con guarachitos. Ahora uso los guaraches porque la verdad los siento muy cómodos, sobre todo los guaraches de Oaxaca. Ando en pleno centro de Apizaco con mis guarachitos y que digan lo que digan, yo me siento muy bien así y no me lastiman, ¿no? Pero anteriormente venía yo de esa clase, ¿no? De la clase realmente marginal, de la clase pobre, ¿no? Y entonces mi idea siempre fue de estudiar, ¿no? Siempre tuve la idea de estudiar, me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho aprender
¿no? Y eventualmente pasé la prepa y después la universidad, ¿no? Y entonces me volví todo un licenciado en informática, imagínense, ¿no? Todo ese camino recorrido, etcétera. Ahora ya soy licenciado, ¿no? Señor licenciado, ya te sientes bien. Y sin el afán de herir ninguna subjetividad, es lo que nos pasa a todos y nos va a pasar y es algo normal, ¿no? Que entonces, pues eso es que aquí mi tarjeta de sonido de repente ya no quiere trabajar y se apaga. Em, y entonces yo salí. Profe, creo que apagó su micrófono. Sí, 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 gracias. Es que se apagó mi tarjeta de sonido y la tuve que volver a prender y se apagó también el micrófono. Gracias, Elizabeth. Bueno, les decía que entonces yo salí de la universidad ya como licenciado. Fíjense, ni siquiera tenía yo el título. Oh, pero yo ya me sentía como pavo real. Si hemos visto los pavos reales, ¿no? Esos guajolotes bonitos que se esponjan para conquistar a pues a las pavos reales, supongo, ¿no? Y es algo muy normal, ¿no? Es algo muy normal. Nos va a pasar quizás a todos. Em, y entonces cometemos ciertos errores, ¿no? En ese sentido. Y somos egocéntricos, ¿no? Porque yo lo logré, porque yo lo pude hacer. Ahora imagínense cuando empecé a hacer mi servicio social o cuando ya me contrataron, ¿no? Yo trabajé en Parisina un tiempo y me pagaban, imagínense, am, creo que en ese tiempo eran 650 semanales. Y de repente me dicen, oye, ¿no quieres trabajar aquí en la universidad pedagógica, en una sede donde em, pues se daba clases solamente los sábados, como ahorita, ¿no? Y yo les dije, sí, no pregunté por el pago ni nada. Y imagínense cómo se infló mi ego. Trabajaba yo el sábado desde las 8 de la mañana hasta las 5, las 6. Todavía nos invitaba a comer el coordinador de la sede. Y me pagaban 300 pesos. Imagínense la infladota de ego que tuve. 650 pesos en toda la semana, de lunes a domingo, exceptuando el sábado, claro. Y en un solo día yo ganaba 300 pesos, ¿no? Fíjense, eso nos va a pasar, pues es algo natural, es algo que nos pasa. Y en ese sentido es que somos egocéntricos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Por el comentario de su compañera, Alma, ¿no? De que, pues precisamente nos ha costado lograr tantas cosas que a veces no nos damos cuenta que todos los demás también vienen atrás intentando lograr cosas, ¿no? Y digo, después en ese proceso empecé a estudiar la maestría. Yo no tenía ni idea de educación. Empecé a estudiar la maestría y me fui dando cuenta que, pues en realidad el conocimiento siempre va a estar ahí y que el documento es solamente un documento, es un logro, claro, pero que hay más conocimiento, ¿no? Y que yo no soy lo que soy por el documento que me den, sino por lo que conozco. Y en ese sentido, no es para mí importante que ustedes me digan maestro, ¿no? Porque, porque ya estudié la maestría, ya estoy titulado y porque ya tengo el papelito que dice que soy maestro en algo. No es importante en ese sentido para mí, ¿no? No es importante. Eh, recuerdo también la primera vez que nos conocimos de esta manera virtual, de que el compañero Saúl dice, bueno, es que él es maestro, ya estudió una maestría, y yo les decía, bueno, sí, soy maestro, pero pues sigo siendo igual, dice mi mamá, y aquí voy a citar a mi madre, y ya de repente se le salen las malas palabras, dice,
pues ni que no fuera al baño, ni que no se ensuciara, ni que no le apestara el cuerpo, ¿no? Pues, es lo mismo, ¿no? Somos iguales. Digo, tenemos diferentes tiempos, ¿no? En ese sentido, lo que decía su compañera Alma, ¿no? De que no tendríamos por qué creernos más que el otro, ¿no? O que la otra, que ser egocentristas. También lo que decía su compañera Yasmín, ¿no? A mí me gustan las camisas, las blusas, perdón, bordadas, ¿no? Que algunos llaman de labor, pero en realidad son blusas artísticas, ¿no? Y me gusta lucirlas. En ese sentido, no tendríamos por qué ver al otro como inferior. Si estamos viendo al otro o a la otra como inferior, nunca vamos a crecer. Es cierto que los que están casados o las que están casadas me van a dar la razón o quizás no. Es cierto que nosotros, en este sentido de ser individuos, sí logramos muchas cosas, ¿no es verdad? Es decir, nos esforzamos y logramos cosas. Pero cuando estamos con el otro o estamos con la otra, logramos el doble de cosas o el triple de cosas, ¿no es cierto? Es decir, un ejemplo mío también en este sentido de compartir. Yo he estado aquí en Apizaco viviendo por 9 años. Y a los 9 años, pues hubo algunos contratiempos con mi familia, pues personal, ¿no? Y me traje a mi mamá y a mis hermanos y a mis sobrinos a vivir aquí en casa, ¿no? Pero créanme, en esos 9 años, estando yo solo, logré cosas, muchas cosas, ¿no? Pero ahora llevo 2 años con ellos, ¿no? Y se supone que tendría yo que gastar más, o de hecho, gasto más, tengo que pagar renta de una casa más grande, tengo que pagar internet doble, ¿no? Tengo que pagar 2 internet para que si uno se me va, el otro siga funcionando. Es decir, un montón de gastos, ¿no? Y entonces supondría que yo avanzo menos. Y es lo contrario, muchachos. Es lo contrario, compañeros, ¿no? Porque ahora ellos se dedican a hacer las cosas que a mí me ocupaban, ¿no? Es decir, ahora mi madre me dice, ya está la comida, no tengo que hacer yo mi comida, ¿no es cierto? Ahora ya voy solamente a ese, y me ahorro un tiempo, es decir, avanzo mucho más. Y en ese sentido, en estos 2 años que hemos estado juntos, yo he crecido más, ¿no? Porque somos 4 y los 4 hacen más cosas que uno solo, ¿no es cierto? En ese sentido, con el otro o con la otra, en este sentido de compartir, en este sentido de este diálogo, de estas relaciones con el otro, ¿no? Es cuando crecemos. Si queremos un país fuerte, necesitamos tener diálogos con los otros y con las otras. Y esos espacios de diálogos están ahí, ¿no? Cuando nosotros nos juntamos o nos casamos con nuestra pareja, ¿no? Sea yo mujer y me caso con mi esposo, o sea yo varón y me caso con mi esposa, me caso con ellos porque tenemos cosas en común, ¿no? Y en ese sentido voy a trabajar y a dialogar. Allí hay un espacio de diálogo, ¿no? Allí hay un espacio de relación intercultural, ¿no? Es decir, yo, como les decía en otro momento, no traigo las mismas costumbres que él. Y él no tiene las mismas costumbres que yo, pero en ese sentido de crear un espacio, hay un diálogo, se propicia el diálogo, ¿no? Es más, tanto es así que hasta planeamos cuándo tener nuestros hijos, ¿no es cierto? Es decir, hay un diálogo con la pareja para planear cuándo vamos a tener el hijo, ¿no? O la hija. Y en ese sentido, en esa planeación, ¿no? En ese diálogo, en esa relación, ¿no? Nosotros amamos al hijo que estamos procreando, ¿no? Es decir, en este sentido de relacionarnos con el otro,
con la otra, en el quedar de acuerdo con él o con ella, podemos lograr muchas cosas y amar las cosas que estamos haciendo, ¿no? Si no lo hacemos de esa manera, pues bueno, ahí están los resultados en nuestro país, ¿no? Muchos niños en la calle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos ganó el deseo, no planeamos, no decidimos con qué pareja estar, ¿no? No le pusimos nuestras metas, es decir, no nos interesó el otro o la otra, ¿no? Y eso es lo que nos pasa con las relaciones interculturales dentro de, pues de los espacios indígenas o de estos pueblos originarios. No, pues es que respeto a los pueblos originarios, pero yo qué me voy a poner su vestimenta, ¿no? Ellos se visten así, pero pues bueno, es muy respetable, ¿no? Son plurales en este sentido de la pluralidad, pues bueno, pero yo no, yo tengo otros pensamientos, ¿no? Oye, es que tú, profesor, profesora, está tu plaza, pero está tu plaza en em, Ometepec, por decir algo, ¿no? En Ometepec, ¿no? No, pues ahí hablan náhuatl. Bueno, creo que ya no, ¿verdad? Pero se supone que deberían de hablar porque significa... Sí, todavía. todavía hablan. Ah, muchas gracias, Elizabeth. Pero significa dos cerros, ¿no? Ometepec, dos cerros. Y entonces, no, yo no. Y sobre todo si estoy en primaria, ¿dónde me voy a quedar? No, yo estudié para venir a dar clases en la ciudad, ¿no? Entonces no hay o sea, yo respeto mucho a los indígenas, respeto mucho sus tradiciones, pero yo no quiero que mis hijos o que mis hijas crezcan en ese contexto, que van a aprender. Es es un pensamiento, digamos, clasista, ¿no es cierto? Ahora resulta que la gente que es de acá, que nació acá, que son indígenas de pura cepa, dice Planeta Juan, ¿no? Resulta que son los que no deben de estar en su país, ¿no? Entonces, ¿quién es el que está mal, no? Dice Enrique Dussel, el descubrimiento de América, ¿no? Y dice él, ahora nosotros celebramos el 12 de octubre, el 12 de diciembre, no sé cuándo es el Día de la Raza, celebramos que vinieron a descubrirnos. Resulta que los que estaban aquí no eran nada, ¿no? Los que estaban en América Latina tenían la necesidad de ser descubiertos para estar en el mundo, porque ellos no existían, ¿no? Eran animalitos, eran piedras, eran que... Pues no pudo haber un descubrimiento de América. Eso es lo que nos enseñan en la escuela, pero ¿cómo va a haber un descubrimiento de América si ya había gente en América? ¿No es cierto? Ya había indígenas en América. ¿Cómo vamos a venir a descubrir? ¿No? Por ejemplo, que viene alguien y que descubre a Elizabeth, ¿no? ¿Cómo que descubre a Elizabeth? Sí, es que yo vengo y la descubro, ¿no? Es una mujer que es muy inteligente, que es muy, no sé qué, pero yo la descubrí. Es mi descubrimiento. Pero si Elizabeth ya tenía tiempo viviendo, ¿cómo voy a descubrir a Elizabeth si ella ya vivía? ¿No? No se puede, no sé si me explico en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a descubrir algo que ya está descubierto? En ese sentido, nosotros ya estábamos aquí. Bueno, al menos la gente de los pueblos originarios, ellos ya tenían una forma de pensar, ellos ya tenían una forma de actuar. Es decir, a ver, en todo el mundo, para que veamos qué tan importantes somos como civilización, en todo el mundo, en la época de los descubrimientos, en la época de las matemáticas, no había una sola manera de representar la nada, ¿no? Numéricamente no había una manera de representar la nada. ¿Quiénes fueron los que
lo representaban. El símbolo que lo representaba, los mayas, ¿no? Me parece, representaron el cero. Es decir, oye, Flavio, échale ganas en las matemáticas. No, profe, las matemáticas, Dios mío, yo no sirvo para las matemáticas. Pero nosotros traemos matemáticas en la sangre, ¿no es cierto? Los mayas eran grandes matemáticas, grandes astrólogos, grandes calculadores. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos esa, pues saquemos esa herencia? Es decir, somos tan importantes como civilización, ¿no? Que necesitamos precisamente eso. Respetar esa civilización, pero además propiciar esos espacios de diálogo, ¿no? Yo, por ejemplo, otra vez vuelvo con mi compañera indígena. Ayer precisamente tuvimos una conversación y tuvimos una clase, una conversación, pero se vuelve clase, ¿no? Porque esta compañera tiene un nivel cognitivo que qué bárbaro, ¿no? Ha estudiado mucho, se pregunta mucho, se cuestiona, pone en tela de juicio todo, es decir, tiene otras visiones, ¿no? Que yo alcanzo a ver gracias a que ella me las comparte, ¿no es cierto? Y entonces no podemos decir que los indígenas no conocen, que los pueblos originarios no saben. Nosotros somos los que no nos hemos acercado a esos pueblos originarios a ver su conocimiento. Ya les decía yo de una película que se llama Avatar, ¿no? Está muy buena, no sé si la vieron, pero está muy buena. Es una película donde pues quieren enseñar a los indígenas o a la gente nativa del planeta, ¿no? Pero nunca nadie se preocupa por aprender lo que ellos quieren enseñar. Es decir, aún dentro de la educación, me parece que fue hoy, bueno, se me fue el nombre, del primer secretario de Educación. Me parece que cuando inició, lo que proponía precisamente en este aspecto de la educación era castellanizar a todo mundo, ¿no? Para que todos habláramos el castellano. ¿Qué fue lo que propició? Pues que ahora no se hablen las lenguas. Muchas lenguas se han perdido, ¿no? En nuestro país ya vimos, hay 79 lenguas, me parece, y había muchas más, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, que no propiciamos los diálogos, que no propiciamos el escuchar al otro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que decir el otro? ¿Qué es lo que tiene que decir mi hijo pequeño? Mi hija pequeña. ¿Qué es lo que me tiene que preguntar? ¿No? A lo mejor algunas de nosotras o algunos de nosotros tenemos hijos realmente pequeños, ¿no? Es decir, tal vez con unos meses de nacidos y podamos pensar, bueno, pero él qué me va a decir, ¿no? Él ni siquiera sabe hablar. Pero, ¿quién nos dice que no nos está diciendo algo? Quizás nosotros somos los ingenuos y no sabemos qué es lo que nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque no propiciamos este diálogo. ¿Sabían ustedes que los niños desde pequeños, aún en el vientre de mamá, saben lo que está pasando? Cuando llega el papá y toca el vientre de mamá, o cuando llega papá y le dice, mi amor, te amo mucho, los niños se estremecen, ¿no es cierto? Porque estamos propiciando ese diálogo con ellos. Les estamos amando, es decir, estamos compartiendo, estamos haciendo una relación con alguien que todavía no está físicamente con nosotros, que podemos palpar, pero que ya está ahí. Y eso los niños pequeños, imagínense, los niños pequeños recién nacidos lo saben. Yo veo, por ejemplo, a mi sobrino, viene con una risa de oreja a oreja, y estoy ocupado y no le hago caso, ¿no? Porque tengo algo que hacer. Y él viene y no me dice nada. Viene y se prensa en mi pierna,
¿no? Y pone su cabecita en mi pierna. ¿Qué está haciendo? Comunicación, ¿no es cierto? Que yo no tenga la capacidad para entender qué quiere decir, ¿no? Eso es otra cosa. Y bueno, este es un ejemplo más práctico de la vida cotidiana, que quizás nos pasa a todos y a todas, ¿no? Y es lo mismo que pasa con nuestros pueblos originarios. Claro que ellos van a estar a la defensiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque han pasado toda una vida de malos tratos, ¿no? Han pasado todas sus generaciones siendo los inferiores, ¿no? Los que los tratan como, pues, esclavos, ¿no? Es decir, todo mundo, sobre todo en este sentido clasista, son los flojos, son los que nunca quieren hacer nada, son los que no trabajan, son los que siempre están borrachos, son los que bla, 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 bla. Pero se la pasan todo el tiempo trabajando. Y lo que pasa es que nosotros no abrimos esos espacios de diálogo, ¿no? Claro, tiene que haber también esta propuesta del gobierno, pero depende también de nosotros y de nosotras buscar esos espacios de diálogos con ellos y con ellas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo aquí citando a mi madre, que ha sido también una fuente de inspiración para mí. Desde muy pequeño, siempre ha sido ella así. Desde muy pequeño, la gente de las comunidades baja a vender sus productos, ¿no? Y siempre que bajaba a vender sus productos, no importa que nosotros viviéramos en una casa de cartón o en una casa con lámina de cartón, quiero decir, ¿no? Y con tablitas, ¿no? Siempre bajaba la persona y ofrecía, ¿no? Oiga, me compra los chilitos, me compra los quelites, me compra no sé qué, ¿no? Sí. Oiga, ¿no tiene un vasito de agua que me regale? Ah, claro. Sacaba el vasito de agua y luego mamá se metía y ya le hacía de lo que hubiera, frijolitos con salsita, y le daba, ¿no? Y ese mismo plato lo ponía en los platos de donde todos comías y de donde todos comíamos y no había esa discriminación. Es decir, ella lo lavaba, para ella era normal respetar al otro y a la otra, ¿no? Y eso que le daba no se lo cobraba, ¿no? Es decir, se propician esas relaciones, ¿no? Se propician esos diálogos, se propicia el respeto al otro y a la otra, ¿no? Es decir, necesitamos nosotros y nosotras en este sentido, sobre todo en estas comunidades. Por ejemplo, Tetela está al margen de todas sus comunidades, bueno, creo que no es la palabra correcta, en todas sus comunidades que están a los lados de Tetela, ¿no? Todavía son comunidades indígenas, ¿no? Tetela, digamos, es el asentamiento donde está, digamos, la mayoría de gente que ya no es del todo indígena, sino que ya es una combinación, ¿no? Es decir, mestiza. Pero no nos hace mejores a los otros, ¿no? Podemos ser muy blanquitos, de otro tipo pues de ojos, pero decía su compañera Yasmín, o creo que su compañera Mayra, ¿no? Muchos de ellos vienen y compran las cosas de los indígenas porque les parecen bellas. ¿Cuánta capacidad tienen de hacer cosas, ¿no? Es decir, propiciar precisamente esos espacios, ¿no? Dar la oportunidad a los otros y a las otras pues de expresarse en la manera que puedan expresarse. Ok, tomo la participación de Bere. No se me ha olvidado tu participación, Bere. Aquí la voy a leer. Dicen, existen espacios donde se puede consolidar los diálogos, como son los espacios abiertos, como parques, canchas deportivas, y así poder interactuar con otras personas respetándose mutuamente de su origen con la libertad de la religión o creencias. Fíjense, me trae un recuerdo o una anécdota. Dos niños
están en una obra de teatro porque sus mamás están, digamos, practicando, cantando bueno, haciendo su repaso, su práctica, entrenando, como le quieran decir, como ustedes le quieran decir, em, para los villancicos, ¿no? Em, de diciembre, ¿no? Y pues es en Estados Unidos y los dos niños tienen 7 años, ¿no? Y un niño es blanco, ¿no? Totalmente blanco. Y el otro niño es negro, totalmente negro, ¿no? Y pues dentro del coro solamente está una mujer negra, ¿no? La mamá del niño negro. Y entonces los niños están platicando y están diciendo, ay, qué bonito cantan, ¿verdad? Y sí, están diciendo, mi mamá está cantando ahí, canta muy bien, le dice el niño blanquito al niño morenito, el niño negro. Y el niño negro le dice, ¿y cuál es tu mamá? ¿No? Y entonces el niño la señala, ¿no? Ella es mi mamá, la que está ahí en medio, ¿eh? ¿No? Qué bien, sí, canta muy bien. Y le dice el niño blanco al niño negro, ¿y cuál es la tuya? ¿No? ¿Cuál es tu mamá? Digo, nosotros con esta malicia y nosotros con esta forma de pensar diríamos, ay, que no se da cuenta que es la única mujer negra que está ahí, ¿no? Pues esa es su mamá. Pero en ese sentido de el intercambio, del diálogo y en ese sentido de no malicia, el niño está preguntando, pues, por cuál es su mamá, porque para él todas las mamás son iguales, ¿no? No tiene que ver con el color. Es decir, nosotros deberíamos de ser así, ¿no? Que es indígena, que habla otra lengua, ¿no? Pues sí, pero no hay nada diferente. Fíjense en esta relación. Yo les vuelvo a repetir, ya creo que es la tercera vez o la cuarta vez. Entre nosotros no hay ninguna diferencia. La única diferencia es quizás la edad. Posiblemente ya estoy más viejito que todos ustedes, ¿no? Qué triste por mí. Pero es lo único. Y entonces, gracias a la edad, pues yo he estudiado más, ¿no? Digamos, he tenido la oportunidad de estudiar más, me gusta leer, etcétera, etcétera. Pero de ahí no hay nada más diferente entre nosotros, ¿no? Es eso únicamente. Y en ese sentido, no tendríamos por qué buscar la diferencia con respecto eh, a los otros. Son diferentes, ¿no? Hay que respetar su pluralidad. Dice Elizabeth, todo sacrificio tiene su recompensa. Sí, claro, todos. Si nos esforzamos, vamos a tener una recompensa y esperemos que sea la mejor posible. Mayra comenta, bueno, también comentó, dice, la mayoría de las veces cuando terminamos de estudiar, los mandan a lugares donde hablan lenguas indígenas y tenemos que respetar y adaptarnos. Sí, necesitamos aprender esa lengua indígena. Por ejemplo, una de las estudiantes que está haciendo su tesis de el otro campus, bueno, también ya me está ahí como presionando para que le apoye yo con la lectura de su tesis. Ya escribió mucho, vamos a ver qué tanto de eso se queda, pero el punto es que ella, en este sentido también de estas clases que también ya di o les di a ellos, ella se le quedó mucho el aprender náhuatl, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Se le quedó mucho y todavía hasta ahora dice yo estoy buscando la manera de aprender náhuatl, profe. Yo estoy buscando, sí me interesa aprender ese idioma. Adelante, Jazz. Bueno, solo quería resaltar o algo así. Tengo una duda, profe, Ajá, respecto a lo que está mencionando. Hay profesores que tienen o adquieren el lengua, perdón, el dialecto náhuatl ajá. y dicen, no me creas, o sea, dicen que les pagan mejor. No sé si sea verdad. Ya.
Bueno, nada más una acotación, Jazz. No es dialecto, es lengua. Es lenguaje, es una lengua. Dialecto es el inglés, porque no, bueno, ya les expliqué que no tiene las reglas semánticas y sintácticas para ser un idioma. Pero bueno, lo tomamos como idioma porque pues, tiene poder económico. Pero todos los demás en nuestro país son lenguas, no son dialectos. Nada más como acotación ahí. La otra, bueno, imagínate, Jazz, que tú hablas la lengua, ¿no? Que hablas cualquier lengua, puede ser náhuatl, totonaco, mije, triqui, no sé, cualquier lengua, ¿no? En este sentido de justicia, ¿no crees que les deberían de pagar mejor? ¿No? Yo estaría de acuerdo porque yo no tengo el nivel cognitivo que ellos tienen, ¿no? En este caso que tú quizás pudieras alcanzar y en ese sentido yo no me molestaría porque les pagaran mejor. Y me parece, también como dices tú, no me crean tanto, no tengo bien el dato, pero me parece que sí les pagan mejor, ¿no? Que sí les pagan mejor porque hacen una doble trabajo, ¿no? Además están educando en este sentido de seguir preservando pues las lenguas de nuestro país, que eso es lo que deberíamos de saber. Es decir, la lengua principal en nuestro país no debería de ser el castellano, debería de ser el náhuatl, ¿no? O se debería de pugnar para que todos habláramos el náhuatl. Por ejemplo, en Alemania o en esos países de primer mundo, digámoslo así, ellos tienen más de dos lenguajes. Es decir, por ejemplo, en Canadá hablan el francés y hablan el inglés. Son dos lenguajes nativos, ¿no? Imagínense qué posibilidad les da con ese tipo de lenguajes. Ahora, que nosotros supiéramos hablar más de un lenguaje, que fuera quizás el castellano, el náhuatl, el mije, el totonaco, y quisiéramos aprender una siguiente lengua, ¿no creen que tendríamos más posibilidades cognitivas para hacerlo? Porque ya más o menos sabemos la sintaxis de cómo van todas las lenguas, ¿no? Es decir, en ese sentido, contestando a la pregunta de Jazz, sí es importante hablar más de una lengua. Ahora, bueno, quizás nuestras aspiraciones son tal vez sí trabajar un tiempo en la educación y después hacer otras cosas. Y bueno, yo voy a trabajar en una escuela donde no es bilingüe, pero mi intención es viajar a otro país. Tampoco es malo aprender otro idioma, ¿no? O sea, tampoco nos vayamos a los extremos. Ah, no, es que el profe dijo que hay que aprender el idioma náhuatl, que hay que aprender el idioma totonaco, pero digo, quizás quieres aprender francés, o quizás quieres aprender italiano, o quizás quieres aprender inglés, ¿no? No hay que poner en extremos, ¿no? Todo es bueno aprender, siempre y cuando respetemos al otro, ¿no? Si yo estoy en una comunidad indígena donde se habla náhuatl o totonaco, pues bueno, sería importante pues que yo hablara esos idiomas, ¿no es cierto? Adelante, Irving. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, nada más como comentario, no sé. Yo creo, de manera muy personal, que esto que habla sobre ¿cómo se llama? Las lenguas, todo ese tipo de cosas. Yo creo que el problema viene a raíz de nuestra misma educación, ¿no? O sea, de nuestro Claro. mismo sistema educativo. ¿Por qué? Porque no nos enseñan como tal una, ¿cómo decirlo? Una cercanía, una convivencia, una relación, ¿no? Sino, más que nada, yo creo que nos enseñan a, pues sí, los pueblos indígenas se ven muy bonitos, muy Sí, muy padres, ¿no? Pero pues está ahí, ¿no? Como que los exacto. ocupan más como una propaganda, ¿no? No vamos Exacto. lejos. En caso mucho de lo que son las campañas políticas, mencionar el Partido Popular, no simplemente el hecho. ¿Qué es lo que vemos, no? Todo el mundo va, se toma fotos, les ponen sus collares de flores, se toman fotos y hacen sillas, ¿no? Cosas comúnmente que hacen los
los pueblos indígenas, pero únicamente como por afán de, pues sí, júntate con ellos porque van a ver que tú los apoyas, ¿no? Ajá. Pero son que más que hacer que nos relacionemos con ellos, nos hacen verlos como una atracción, ¿no? Sí, Cualquier cosa con México, van luego, luego con los indígenas, ¿no? Sí, claro, ves, tomas fotos, ves, hagas esto, ¿no? Entonces, pues desde ahí yo creo que está mal, desde la forma en que nos enseñan a querer relacionarnos. por O sea, supuesto. en vez de inspirarnos o de querer hacer, por ejemplo, aprender una lengua, que se están Exacto. perdiendo mucho aquí, que hablaba, es más como de, pues sí, es que allá la hablan, pero pues, sí que, pues ya lo ven como un extra, ¿no? Como Sí, que lo hacen menos en vez de querer hacerlo más. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión, que creo que la forma en la que nos educan desde la escuela es lo que está mal, ¿no? No, cierro mi participación. claro, Irving. Está, yo creo que todos aquí están diciendo sí, es cierto, es correcto, muy cierto, dice Jazz, bravo. Sí, es que es eso, ¿no? Por eso es que nosotros estamos viendo esta materia, para no seguir reproduciendo eso, ¿no? Para no seguir reproduciendo eso. Miren, con un ejemplo, para no extenderme más y pueda yo leer las otras participaciones y vayamos cerrando, yo sé que estas clases se hacen muy interesantes, pero para no extenderme más, yo me considero realmente feminista, ¿no? Soy muy, muy feminista, pero sigo siendo varón, ¿no? Y como varón, de repente me sale lo machista, ¿no? Y hago un comentario machista, un comentario sexista, es decir, por muy feminista que sea, en algún momento se me sale lo machín y digo algo sexista o algo machista, ¿no? Y a lo mejor, por poner un ejemplo, voy a tomar de ejemplo a Jazz, no te molestes Jazz, imagínense que estoy hablando con Jazz, ¿no? Y de repente le digo un comentario sexista o machista, pero ella como ya lo tiene ahí tan normal, no se da cuenta, ¿no? Ya lo, para ella es algo normal, siempre se lo dicen en todos lados, ¿no? Ella no se da cuenta. Pero yo, que tengo el conocimiento, que sé de feminismos, ¿no? Me doy cuenta y digo, chin en la torre, ¿no? Ya la ofendí. Pero ella me sigue hablando igual, pero yo me di cuenta que la ofendí, ¿no? O que hice ese comentario. No depende de ella, porque a lo mejor ella no lo sabe, ¿no? Depende de mí que yo sí tengo el conocimiento, ¿no? Depende de mí que yo tengo el conocimiento y entonces decirle, oye, ¿sabes qué, Jazz? Discúlpame. Y a lo mejor se va a quedar Jazz así como que, ¿qué? ¿De qué? Es que mira, te dije esto y esto es un comentario así y me di cuenta y entonces, pues discúlpame. Y a lo mejor ella me va a decir, ah, no te preocupes, eso me lo dicen todos los días. Pues sí, estamos en un mundo así, en un mundo machista. Pero depende de nosotros, como dice su compañero Irving, no nomás tomarlos a los indígenas como medio para lograr un fin, sino de verdad hacer algo por ellos, ¿no? Nosotros que ya tenemos el conocimiento, ¿no? Porque depende de nosotros. Para ellos es algo normal, ya lo normalizaron porque así se les ha educado. Irving decía lo correcto. Es que así nos han educado. Por eso, regresando a Jazz, decía Jazz, es que no nos sentimos identificados con nuestro país o no, los mexicanos no sienten esa identificación nacional. ¿Por qué? Yo les decía, no es nada más nuestra culpa, es porque nos han educado en otras formas, ¿no? Nos han educado en ir a regatear a los pobres, pues si de por sí ya vienen pobres, ¿no? La gente que está ahí fuera de los mercados vendiendo fruta o verdura, bien del día, ¿no? Porque la cortan en el día que la van a vender, ¿no? Está fresquecita. Vamos y le preguntamos a la persona, oiga, ¿cuántos aguacatitos? No, pues de a 20 pesos el montoncito. Ah, muy bien. Oiga, ¿y si me llevo dos? ¿En cuánto me los dejan? Digo, si yo fuera ese indígena, diría, y me disculpan todos, pero en este sentido de rabia que me da, ¿no? Diría yo, pues que eres estúpido, no sabes sumar. Si un montoncito te vale 20 pesos,
Si me pides 2 montoncitos, pues ¿cuánto es? ¿No? Pero en ese sentido de estarle pidiendo que todavía de por sí, de sus precios bajos, le baje más, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando vamos a las tiendas grandes? ¿No? Que te venden verdura o te venden cosas de semanas que están ahí y las pagas tal cual, ¿no es cierto? Es decir, te dicen 50 pesos. Pues ya están bien pachichis, oiga, no me la... Bueno, no sé si sepan qué significa pachichis, les digo, son modismos veracruzanos, pero pachichi es como arrugado, ya todo feo, ¿no? No les dicen, las agarran, ¿no? Y no le dicen a la cajera, oiga, pues ya están arrugaditas, no me las puede dejar cuando menos en unos 30 pesos. No, pagas y vas y pagas el completo. No estás pidiendo que te bajen el costo, ¿no? Y eso lo normalizamos, ya es muy normal. El regateo con los marchantes, ¿no? Con las marchantas. No, oiga, le compro toda su caja, ¿cuánto cuesta su caja? ¿No? Trae 20 kilos y el kilo vale de a 20 pesos, pues haga usted la cuenta, ¿cuánto es? No, poco no me la vas a dejar más barata, ¿no? Ándale, pero nosotros no sabemos qué tanto trabajo tuvo que hacer para que desde su comunidad o a qué hora se tuvo que parar para que cortara ese producto. Ahora el costo que tuvo que pagar para venir a venderlo. Ahora el pago del piso que está haciendo, en dónde está, lo está vendiendo. Quizás está sin comer, se está soleando. Es decir, no tomamos muchas cosas y ellos no le ponen el precio que deben, ¿no? Es decir, no le meten el costo de mantenimiento de la planta, ¿no? Pero ¿cuál mantenimiento? Si crece ahí el de aguacate, pues sí, pero le quitan la hierba esa que le sale, le limpian, ¿no? Hacen un montón de trabajo que esos costos administrativamente o en este sentido de las empresas se meten, ¿no? El costo de la cosecha, el costo del tiempo que te dedicaste a trabajarla, a limpiarla, el costo de preparar todo, el costo de embolsar, el costo del viaje, costos, y vienen a dar de por sí su producto barato. Y ahí vamos nosotros, en ese sentido de abusar de ellos, ¿no? Y les regateamos. Bueno, les cierro aquí porque si no sigo y sigo hablando. Brenda dice... Dice, solo tener clara mi percepción de la relación de la interculturalidad y dialogar. En la manera en que nos comunicamos nos damos cuenta que existe interculturalidad porque en cierto modo la interculturalidad es un modo de interacción, coexistencia y sobre todo las distintas maneras de comunicación. Y de este modo cambiamos o nos adaptamos a los y a las demás personas. Sí, bueno... cambio en el sentido en el que yo también me sienta cómodo con ese cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo cambiar porque mi pareja quiera que cambie y que sea yo como ella quiere que sea, pero está violentando mi individualidad, ¿no? Yo, por ejemplo, no le puedo pedir a alguien más, aún siendo mi esposa, ¿no? Que haga lo que yo digo, porque no es mi pertenencia. Es cierto, hay un documento que dice que ya somos marido y mujer, pero es un contrato social, ¿no? Es un contrato, digamos, entre particulares, es un contrato en el que yo decido unir mi vida a otra persona, pero el decidir unir mi vida no significa que yo estoy vendiendo mi vida al otro, ¿no? No hay ningún documento que diga eso, es que ya le perteneces, ¿no? En ese sentido, estamos precisamente para compartir con el otro y para crecer con el otro, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en estos diálogos culturales necesitamos precisamente crecer con los otros, ¿no? Quizás no cambiemos nuestra forma de ser en el sentido de adquirir sus costumbres, ¿no? Pero sí respetamos y sí apoyamos y sí intentamos aprender, ¿no? Por ejemplo, yo doy clases en un lugar donde se habla náhuatl, es una falta de respeto mía hacia los que les estoy dando clases
y además es una falta moral, ¿no? En este sentido ético, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en un lugar donde se habla otro idioma, otra lengua, y yo quiero imponer mi lengua, ¿no? Es como si yo viniera a darles clases a ustedes en inglés o en francés. No, pero es que no hablamos francés ni inglés. Ah, a mí no me importa. Yo vengo y doy mi clase porque pues ustedes ya están en la universidad, deben de manejar el inglés. Es algo tonto, ¿no? Porque ustedes son 9, ¿no? 12 ahorita y todos hablan castellano. ¿No es cierto? Al menos que alguno de ustedes hable alguna otra lengua. Y entonces, si yo no hablara castellano, pues tendría yo que aprender castellano. Es lo éticamente correcto o lo moralmente correcto. Entonces, cierro aquí mi participación. No sé si tengan alguna otra pregunta, algo que comentar. Siempre nos pasamos mucho, pero les escucho si es que tienen alguna otra pregunta. Y si no, les dejo las tareas de la siguiente clase. Recuerden que mañana les envío sus calificaciones. Si tienen alguna pregunta o algo, ahí estamos. Vamos a trabajar mañana únicamente para eso. ¿Sale? Entonces, si no pueden, igual nos comunicamos y vemos qué se puede hacer. Dice Jacqueline, es muy importante aprender diferentes lenguas porque después nos sirve demasiado. Sí, es importante, nos abre las puertas para otros mundos posibles y otras cosmovisiones. Entonces, sesión 5. Sesión 5, de la sesión 5 vamos a realizar la 2.1. La 2.1 que es precisamente educación y diversidad. Educación y diversidad. Y de ahí vamos a regresar a cómo comenzamos, una nube de ideas. Todos los trabajos que les pida en esta semana van a ser nubes de ideas. ¿Sale? Y también vamos a avanzar con otro tema que es la sesión 6, que es la 2.2 y es el retos de la educación intercultural. De la educación intercultural, ¿no? Y también de aquí me van a realizar una nube de ideas, ¿sale? Entonces son dos nubes por separado, ¿vale? Pues nada, eso sería todo por esta clase. No sé si tengan algo que comentar. Tuve pocas participaciones, pero pues bueno, espero que participen más. Adelante, Isabel. ¿No? Sí, profe, disculpe, le iba a comentar desde cuando inició la clase, pero me ganaron la palabra. Ok, sigue insistiendo porque si no, no les doy el espacio. Adelante, adelante. Sí, bueno, a manera de conclusión ya de lo que pues vimos en clase. Ajá. Y también de lo que leímos, pues creo que hoy en día muchos estados ya se definen como multiculturales. Uh-huh. Y por ello pues es necesario crear mecanismos que nos posibiliten el entendimiento mutuo entre las diferentes culturas, ¿no? Uh-huh. Y ya a ello pues vamos a lo que es el diálogo, que el diálogo pues es muy, muy importante y, pues para desarrollar la comprensión. También con ello pues fomentar un espacio democrático en donde pues se respeten los diferentes puntos de vista de todas las personas sin usar los estereotipos. Exacto. También pues crear dinámicas y actividades donde todas y todas puedan participar y con ello fomentar una inclusión. Y ahí pues rescatar lo que ustedes decían, ¿no? Que a lo mejor algunas personas saben hablar una lengua y en lugar de que nosotros pues digamos, pues órale, no sé hablar una lengua, pues qué padre, ¿no? Que quieran aprender. Uh-huh. Al contrario, como que excluimos a algunas personas, ya sea por su lengua, por su forma de vestir o algo así, ¿no? Que tenga que ver con su cultura. Sí.
es correcto en ese sentido, pero bueno, como les decía, nosotros que ya estamos aprendiendo nuevas cosas, pues depende de nosotros no ser excluyentes, ¿no? Por ejemplo, Irving decía muchas cosas con respecto a la política que solamente se usa a, pues a los indígenas para lograr algo, ¿no? Pero deberíamos de, pues en este sentido, de entender, ¿no? Lo que significa este diálogo de, pues de intentar, no me gusta mucho la palabra inclusión porque todos deberían de estar incluidos donde quisieran, pero digamos, por decirla de alguna manera, de incluirnos todos en un mismo espacio, porque somos lo mismo, pues. Eh, este, en ese sentido. Bueno, aquí Jazz me dice que si tengo clases, sí, sí tengo clases desde las 8 hasta las 5:30 de la tarde, ¿no? O las 6 me parece, y no tengo ningún espacio. No podría yo adelantar ninguna clase, sí tendría que ser en el momento, ¿no? Que nos toca clase que sería a la 1 me parece. A la 1, ahorita tengo clases ya, de hecho ya me pasé 10 minutos, pero tengo clases con sexto, entonces es una disculpa, ¿no? Les mandaré el espacio. Este, yo creo que entraremos a la misma liga, y les dejo, ¿no? Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho y nos estamos saludando en un ratito. Buen provecho, buen appetit, dicen en francés, ¿no? Buen provechito. Nos vemos en un rato. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, Irving. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego a todos. A todas y a todos. Gracias, profe. Hasta luego, Yaque. Nos vemos, Alma, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos, Elizabeth. Madre, ya tengo 20 minutos, no, 19. ¿Está por ahí? No está. Tengo 19 minutos. ¿No hay otra cosa? Ah, pues ya, aunque sea con las grasitas que no compraron. Pedagogía, ¿qué es? Planeación y estrategia de enseñanza 2. Y sería la sesión 4. Miremos la sesión 5. ¿Y el galito se durmió? Es que te digo, y no le ponías el otro suéter. Once y media. Las 11:13.